Jordi va a hacer la intervención Patrimonio Alimentario y Turismo, retos para una alianza estratégica en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Jordi es director del Laboratorio de Patrimonio y Turismo Cultural de la Universidad de Barcelona, es consultor de la UNESCO y la Comisión Europea en Cultura, Turismo y Desarrollo Sostenible y es presidente de ICOMOS España. Jordi, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradeceros enormemente pues, la invitación y para compartir experiencias. He seguido alguna de las sesiones y realmente pues, creo que este curso pues, marca una línea interesante, ¿no? Y bueno, me habéis dejado la parte de patrimonio alimentario y turismo en la que me siento pues, perfectamente, bueno, me siento muy a gusto, ¿no? Y la idea un poquito es compartiros cómo estamos trabajando y sobre todo pues, apuestas para afrontar los retos que nos presenta la Agenda 2030 y los ODS desde este punto de articulación entre patrimonio alimentario y turismo. No quería dejar de mencionar, ¿no?, que han surgido en relación al desarrollo del turismo alimentario, del turismo gastronómico, del turismo culinario, ¿no?, pues toda una serie de conceptos que creo que es importante pues, que los tengamos en cuenta, sobre todo para cómo abordarlos, ¿no? Por un lado, bueno, en las sesiones ha quedado bien claro qué es patrimonio alimentario, qué no es patrimonio alimentario, ¿no? Y ahí vemos pues, que esos territorios pues, que tienen un patrimonio alimentario en muchos casos aparecen denominados como gastroregiones, cuando se ha activado el turismo como gastrodestinos. En estos gastrodestinos pues encontraríamos que no solo la gente está interesada en el producto, sino también en esos espacios de producción y de transformación de los productos, lo que los ingleses llaman foodscapes, nosotros llamamos paisajes culturales productivos, ¿no? Falta esa articulación para definirlos. Vemos que hay una mirada desde lo patrimonial como paisajes culturales, ¿no? En cambio, desde el Ministerio, por ejemplo, de Agricultura, Pesca y Alimentación, con los que trabajamos con los sistemas importantes del patrimonio agrícola, ganadero, pesquero, salinero, pues ellos prefieren hablar más de sistemas patrimoniales. Entonces yo creo que, bueno, tenemos que buscar esos puntos comunes, pero sobre todo cómo abordamos, ¿no? Cómo lo abordamos y sobre todo para valorizar y lo que es el patrimonio alimentario y cómo activarlo también como una oportunidad para desarrollo, como hemos visto en la presentación anterior, pero también de turismo, ¿no? Y aquí es donde aparecen pues, otras denominaciones como el turismo gastronómico, incluso el turismo alimentario, ¿no?, que cubre pues, desde la producción hasta el consumo a lo mejor de ese producto, ¿no?, a diferencia del turismo culinario, que es ir a comer pues, sobre todo un plato o un determinado producto, ¿no? El turismo alimentario o gastronómico, ya que vemos que en el mundo anglosajón pues se habla más de food tourism. Nosotros lo traducimos como turismo gastronómico. A veces desde el concepto food pues es más amplio que lo gastronómico, pero bueno, tenemos que buscar esas líneas. Vemos que también en el caso de España, que tiene un posicionamiento importante el enoturismo, el turismo de vino, a veces nos aparece esa articulación del concepto enogastronómico. Y evidentemente después toda una serie de nichos dentro de este turismo alimentario, que sería el enoturismo vinculado con el vino, el frutaturismo, por ejemplo, que en el caso pues, de, no sé, en el caso de Cataluña, pues en Lleida, pues, que es uno de los destinos que está trabajando este nicho, pues bueno, se está utilizando. El oriturismo, que tiene un nombre complejo, pero va vinculado al turismo de las zonas de huerta, las zonas en el caso, por ejemplo, pues en el área metropolitana de Barcelona, pues en lo que es la zona del Llobregat, de las huertas del Llobregat, pues se está trabajando con iniciativas de turismo. En la huerta de Valencia, por ejemplo, reconocida ahora como SIPAN, se trabaja pues, bajo este concepto, o el oleoturismo vinculado con la producción de aceite, el pescaturismo con la pesca tradicional. Es decir que, bueno, se están generando toda una serie de conceptos
que es importante cuando los trabajemos, pues que tengamos unas definiciones compartidas, ¿no? Y bueno, sobre todo, eso nos da pues esa articulación, ¿no? Lo que es el producto agroalimentario, pero también la parte de la artesanía y el diseño vinculado con la alimentación, tanto en la despensa como en la cocina, como en la mesa. El tema del plato receta, los colectivos de cocina tradicional, pero también chefs que trabajan con tradición, pero con innovación. Esos paisajes productivos activados, espacios de producción y elaboración, restaurantes, mercados, comercios emblemáticos, museos, centros de interpretación, las rutas, ¿no? Experiencias que, como luego veréis, o actividades, la agenda anual. Es decir, que realmente todo ello nos viene a generar las respuestas, que es lo que buscan estos turistas gastronómicos, ¿no? ¿Qué comprar? Bueno, primero sería el qué comprar, dónde degustar, dónde participar o experimentar, ¿no? Y ahí y sobre todo también dónde ir a descubrir, ¿no? Y ahí realmente pues nos encontraríamos que dentro de la gama del turista interesado en la gastronomía tendríamos pues al generalista, que es el que, bueno, pues como más o menos comemos 3 veces al día, pues tiene un interés relativo para conocer el destino a través de la gastronomía. Pero luego ya tenemos desde el culinario que va a un lugar a comer un determinado plato, como el turista gastronómico que tiene ese interés en conocer el territorio a partir de la gastronomía, o el turista gourmand que va, pues no sé, a un determinado lugar porque quiere, pues no sé, conocer cómo se produce o cómo se cultiva una determinada especie, o cómo se pesca un determinado y se cocina un determinado producto, ¿no? La ventaja que tenemos es que dentro de ese turista culinario, gastronómico, pues muchas veces se autodenomina a sí mismo como foodie, con lo cual tenemos canales directos para poder llegar hasta ellos. Un ejemplo donde podemos encontrar respuesta a todo eso sería el caso de Euskadi, Euskadi como destino gastronómico, y ahí, por ejemplo, a través de la página web de Euskadi Gastronómica podéis ver un ejemplo de dónde comer, dónde comprar, qué visitar, cómo se organizan las rutas, ¿no? Bueno, hay varias de nuestras comunidades, incluso la página web de Tour España, que podéis ver que un poco dan respuesta a estas preguntas, pero si me dijerais, elige una, pues como ejemplo para poder seguir, yo os diría que esta de Euskadi Gastronómica es un ejemplo interesante. Y bueno, yendo ya a la Agenda 2030, no os voy a comentar cada uno de los objetivos, sino algunos de ellos que van más asociados a ese binomio, que es el del patrimonio alimentario y el turismo. Uno de ellos es el clave, que es pues a partir del patrimonio, pues generar oportunidades para reducir la pobreza y generar pues ingresos a las comunidades, ¿no? Entonces es interesante, estuvimos trabajando en un proyecto en Tiwanaku con comunidades rurales aymaras que realmente pues coincidían en que están ubicadas en un lugar, Tiwanaku, que tiene 2 inscripciones en la lista de Patrimonio Mundial, un sitio arqueológico que se inscribió en el año 2000 y también un tramo del Capañán, el camino principal andino, que se inscribió en 2014, ¿no? Pero también en ese periodo se inscribieron el reconocimiento de la cultura aymara como mejores prácticas en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial, ¿no? Que incluía pues, técnicas agroalimentarias y de patrimonio culinario. ¿Qué sucedía? Pues que cuando llegabas al territorio, pues la parte de patrimonio mundial estaba más visibilizada y en cambio pues los platos que se ofrecían al turista se reducían a 3, ¿no? No había pues una valoración como podéis ver por ejemplo en la diapositiva, ¿no? Pues esa valorización de los productos de los tubérculos andinos, por ejemplo, ¿no? La cultura de Tiwanaku pues fue una de las que domestica la papa, ¿no? Y en esta localidad, en el mercado de papas, pues hay como, podéis encontrar hasta 300 variedades, ¿no? Con lo cual, pues bueno, realmente a través de esa revalorización de los productos agroalimentarios, pues se consiguió transmitirlo también al turismo y generar también pues unas oportunidades para las comunidades productoras, pero también para dignificar pues, un producto pues, que tenía una vinculación en este caso pues, con unas prácticas reconocidas en ese sentido como buenas prácticas por parte de la propia UNESCO a través de la Convención de 2003, ¿no?
En el catálogo que se hizo desde UNESCO Quito, que es la oficina regional para los países andinos, pues se incorporaron varias propuestas, la pernoctación, por ejemplo, con un refrigerio de cocina andina, pero también fue interesante una serie de propuestas que se hizo, sobre todo en este caso, para promover el turismo escolar dentro de la misma Bolivia. Y se trabajó con guías que eran los propios niños de las escuelas de Tiwanaku, que mostraban a otros niños pues, su cultura, ¿no? Y fue muy interesante porque cada uno pues, eligió una serie de personajes con los que ellos iban a realizar la ruta. Y uno pues elige el de pastor, otro pues señala a la persona que elabora los quesos tradicionales, los lácticos y los quesos, o a los que cocinan, ¿no? o a las que cocinan. Fue muy interesante en ese proceso ver cómo la vinculación con el tema de la producción agroalimentaria pues marcaba precisamente pues esos personajes para hacer esas rutas dentro de Tiwanaku. Experiencias de catálogos, pues hay varias. Aquí, por ejemplo, os pongo el del turismo de Girona Costa Brava, donde se incorporan pues, iniciativas de pescaturismo en colaboración con el Museo de la Pesca de Palamós. Ser pastor por un día con una agencia receptiva que trabaja en este caso pues, en el Pirineo de Girona, un taller de cocina marinera que se hace en el Spy Page combinando un pescador con un cocinero o cocinera y bueno, son talleres que se realizan en el Spy Page que también depende del Museo de la Pesca de Palamós, ¿no? Por otro lado, nos encontramos también que esas experiencias no solo están en papel, en un formato papel o en páginas web, sino que incluso pues, nos las podemos encontrar a través de plataformas online, como puede ser, por ejemplo, TripAdvisor, Airbnb, o en relación con la gastronomía, pues Eat With o otras varias que hay dedicadas precisamente a lo gastronómico. Aquí tenemos que decir que en el caso de España, pues no hay una regulación clara y bueno, en este caso se exige que la persona que oferte la experiencia pues tenga carnet de manipulador de alimentos, ¿no? Pero yo creo que tenemos aquí una línea interesante para poder articular, pero sobre todo formalizar, ¿no? Experiencias que para las zonas rurales especialmente, pero no solo las zonas rurales, sino en las zonas urbanas, pues nos pueden ayudar bastante bien a generar oportunidades con iniciativas interesantes, ¿no? En relación al tema de la educación, pues obviamente ahí tenemos un punto clave y nosotros hemos visto cuando intentamos trabajar iniciativas de turismo gastronómico, sobre todo pues, en zonas rurales o con comunidades indígenas o con personas más vulnerables, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con un proyecto en Barcelona con la comunidad gitana, sobre la cocina gitana y obviamente pues, el tema de la capacitación es fundamental para ver cómo realmente a partir de su identidad y sobre todo de su patrimonio alimentario se pueden generar oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que es importante pues, tener unos programas que permitan pues, ofrecer capacitación y sobre todo asistencia técnica a las personas que quieren emprender en relación a iniciativas con el tema de patrimonio alimentario y turismo, ¿no? Iniciativas como este webinar serían un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que aquí tenemos todavía una línea importante para poder potenciar. En relación a la igualdad de género, pues es bien interesante cómo pues, se están realizando pues, iniciativas a considerar donde las mujeres son líderes, pero también en este caso pues, incluso con iniciativas como la de WOM, que es una empresa que está ubicada en Talavera, que es una empresa emisora de viajes culturales para mujeres viajeras, por ejemplo, donde el tema de la gastronomía pues, es uno de los puntos claves, ¿no? Pero luego aquí os pongo dos ejemplos más de iniciativas
que vinculan patrimonio alimentario, en este caso con turismo. Son pequeñas empresas, la del centro es Toldot Barcelona, que es un colectivo pues, de mujeres de la comunidad judía de Barcelona, en este caso pues, mujeres de la comunidad judía mexicana, en este caso Askenazi, de la comunidad judía persa, de la comunidad levantina, ¿no? Y de la comunidad sefardita de Barcelona, que en la Casa Adret, que es la sede de la Asociación Europea de Patrimonio Judío, una de las casas medievales de la ciudad de Barcelona más antiguas, ¿no? que ha mantenido pues, ese uso como residencia, pues organizan talleres y cursos de cocina, ¿no? Tanto para los locales como para la gente que puede venir de fuera. El otro ejemplo es una empresa que está ubicada en Cartagena de Indias, que se llama Chitiá. Chitiá, lengua palenquera, uno de los pocos creol que hay entre español y lenguas africanas, que significa hablar, pues articula en Cartagena de Indias un proyecto con las mujeres de Palenque de San Basilio, que son vendedoras de frutas y de dulces, que han creado una marca para poderlo comercializar con su certificación de manipulación de alimentos que se llama La Palenquera, incluso con turismo gastronómico que pueden hacer en su localidad, pero también han trabajado con el colectivo de las mujeres vendedoras ambulantes, ¿no? Que en el caso de Cartagena, pues cuando se regularizó todo este colectivo, pues nos encontramos ante la situación que las mujeres pues no sabían leer ni escribir, con lo cual no podían sacarse su carnet de manipuladoras de alimentos, ¿no? Entonces, con la Fundación Transformemos se realizó un programa de capacitación de lectura y escritura, y fue muy interesante porque como producto final lo que hicieron fue publicar un libro de cocina que se llama, pues en el primer caso, Cocina Cartagenera de Verdad, Verdad. Y en el segundo caso, pues se escribió, bueno, tanto en lengua palenquera como en español. En la segunda va acompañada con las canciones, porque cuando estas mujeres cocinan, sobre todo comidas colectivas, pues cantan. O cuando van, por ejemplo, a recolectar las conchas o determinados productos, también le cantan al manglar, le cantan al campo, es decir, entonces se recogió todo este elemento porque va asociado y articulado, ¿no? Como nota importante, pues ganaron concurso de los mejores libros de cocina y fue bastante interesante pues ese reconocimiento para ellas, ¿no? En relación con el ODS 8, que es el de trabajo decente y crecimiento económico, aquí os he puesto, por ejemplo, una lista de fuentes de empleo vinculadas con el turismo gastronómico, ¿no? Por un lado, dentro de los propios unidades de gestión de destinos, ¿no? La gastronomía pues, cuenta a veces con destinos focalizados especialmente en la gastronomía, o bien unidades de turismo gastronómico, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el caso de Burgos, ciudad, o de Denia, que son dos de las ciudades creativas de la UNESCO por la gastronomía en España, pues bueno, han creado dentro de sus unidades de turismo pues un foco especial, unidades que trabajan especialmente el tema del turismo gastronómico, ¿no? También encontraríamos pues, instituciones y empresas culturales o gastronómicas con oferta de experiencias de turismo gastronómico, o empresas turísticas que se han especializado en este sector. Festivales y eventos gastronómicos, y aquí incido, con vocación turística, es decir, que están preparados para recibir turistas. A veces hay otros que tienen potencial, pero que no están preparados porque no tienen ni información de dónde dormir, de qué actividades realizar, o incluso no hay información en diferentes idiomas, ¿no? Agencias de viajes especializadas, guías especializados, y el tema de los hoteles culturales, que tiene una categoría que es la de hotel gastronómico, que os contaré un poquito más adelante, ¿no? Que es vinculada en este caso al ODS 11, ¿no? España pues, ha sido un país pionero en los hoteles culturales. El caso de Paradores es uno de los ejemplos, ¿no? Pero en este momento entendemos el hotel cultural como hoteles patrimoniales que, bien vinculados con la historia del edificio porque están ubicados en espacios patrimoniales, que tienen ese enlace también con la creatividad, sea a través del arte, la artesanía o el diseño, o la gastronomía. Y en este sentido, pues bueno, se han creado incluso pues, sellos
para definir hoteles propiamente gastronómicos, ¿no? En el caso de la imagen que veis aquí, la Agencia Catalana de Turismo creó un sello para diferenciar aquellos hoteles sobre todo hoteles en medio rural que han apostado por la gastronomía como un elemento diferencial. Pero vemos también, por ejemplo, en el caso de Quito, ciudad también inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en Casa Gangotena, que es uno de los edificios de la Plaza San Francisco, junto al convento, pues fue un hotel que cuando se rehabilitó apostó por la comida ecuatoriana y sobre todo por la cocina quiteña. Como tema interesante fue que en relación al calendario anual, pues por ejemplo, para Día de Muertos ellos toman colada morada y se hacen guaguas de pan, pues no solo lo incorporan en los menús, sino que también organizan cursos para la gente que está alojada en el hotel, pero también para gente de Quito o extranjeros que pueden estar en la ciudad interesadas a un precio bastante, como puedes ver, bastante simbólico, porque ese curso para degustar, por ejemplo, las guaguas de pan y la colada morada, pues costaba $18. ¿No? También ellos, el chef y el subchef, cada mañana van a comprar al mercado y a los establecimientos tradicionales de alrededor, y las personas que están alojadas pues pueden acompañarles en ese sentido a ese tour gastronómico. Yendo pues, al caso de Paradores, merece centrarnos en el caso de Paradores, ya que, pues bueno, aparte de ser uno de los establecimientos, una de las redes, dijéramos, públicas, de empresa pública, pues más antigua que tenemos vinculada con estos temas de hoteles culturales, fue interesante porque cuando empezaron a trabajar con la aplicación, la implementación de la Agenda 2030, se dieron cuenta que todos sus servicios, por ejemplo, para la adquisición de productos, estaba centralizado. Con lo cual, cuando querían programar una actividad pues, musical, como la que podéis ver aquí, que es una temporada de flamenco, las empresas que se presentaban tenían que hacerlo para todos los paradores y no, por ejemplo, para uno o dos que fueran los que estuvieran más vinculados con este tema, ¿no? Pero lo mismo sucedía para las compras de determinados productos. No sé, yo me acuerdo el caso de los quesos de Tronchón, que les hicieron una apuesta de adquisición de unos determinados productos y la producción artesanal era limitada y no podía pues, abastecer a todos los 97 paradores que proponían. Con lo cual, vinculado con estos temas de desarrollo territorial y de incorporación de empresas culturales y de productos agroalimentarios locales o regionales, Paradores cambió su política de adquisición de estos productos y ya no solo realiza las compras, dijéramos, colectivas para todo el conjunto de paradores, sino que cada parador puede realizar una política de compras de productos locales, que eso pues, le fortalece pues, a la propia marca, ¿no? Y dentro de los ODS, cómo trabajan pues, el cumplimiento de los mismos, pues tienen el cumplimiento del 811, pues sobre todo pues, colaboran con la sostenibilidad económica de su entorno a través del empleo local y consolidar y fijar a la población contratando gente del lugar, pero sobre todo también protegiendo el patrimonio histórico y apoyando a la cultura y a la gastronomía a través no solo de ofertar platos y organizar jornadas gastronómicas con productos locales, sino también comprando esos productos locales, ¿no? Y bueno, después también interesante ver cómo hay propuestas, caso por ejemplo de Córdoba, en el marco de la celebración de la Fiesta de los Patios, que hay ese trabajo con las comunidades, pero en el caso por ejemplo del patio que depende del Ayuntamiento de Córdoba, pues aquí ellos lo han incorporado pues una visita teatralizada, pero también con degustación, mini degustación de productos cordobeses, precisamente para promover pues, el salmorejo y en este sentido pues, el vino de Montilla Moriles, ¿no? Interesante también en el caso, por ejemplo, del ODS 12, que es el que va articulado a la producción y consumo responsable de los productos locales. Y os pongo un caso interesante que es el del Camino de Santiago, donde en cada uno de los tramos por donde pasa el Camino de Santiago, pues hay campañas para promover pues, estos productos locales e incluso los menús del peregrino, ¿no? Pero lo interesante es que se han generado pues, apuestas
de bodegas, de determinados emprendimientos que permiten que los peregrinos o peregrinas pues compren estos productos, pero al final o se los envíen directamente a Santiago o al final de su tramo o directamente a su lugar de origen, ¿no? Porque evidentemente pues si vas haciendo el camino y vas comprando, pues te lo vas cargando a la mochila y obviamente pues se hace un poco complicado, ¿no? Incluso hay propuestas como el del Camino de Santiago, que es la alianza de las bodegas productoras de vino a lo largo del camino, que pues bueno, presentar una propuesta de hacer el camino pues degustando pues los vinos locales. En ese sentido también es interesante pues iniciativas como la que se ha desarrollado en Cataluña, en la que también ha estado involucrado Xavier Medina, que habló ayer, que fue la creación de una marca de garantía para la cocina catalana, ¿no? Fue interesante porque para hacer esa marca de garantía, primero como marca de garantía catalana para Cataluña y después como primera marca de garantía española en 2014, registrada en ese caso en la Unión Europea, pues se requería pues, documentar qué se entendía por cocina catalana. Entonces, pues hubo todo un trabajo de recopilación, de validación y homologación de un recetario donde se incluyeran pues, las recetas en las que se tenía que basar ese corpus, ¿no? Que nos pedían para la certificación de una marca de garantía, no para un plato, como puede tener, por ejemplo, pues el cochinillo de Segovia, sino para todo un recetario, ¿no? Y fue interesante porque eso abrió que otras cocinas pues, regionales europeas, como la toscana o la de la Provenza, pues también trabajaran con el desarrollo de estas marcas para sus cocinas, ¿no? Y bien, bueno, el caso de la acción por el clima ha sido interesante porque los debates, por ejemplo, que estamos trabajando ahora con ICOMOS, es ver cómo las técnicas tradicionales pues están mucho más adaptadas a la sostenibilidad, ¿no? que muchas de las técnicas pues, más recientes, con lo cual uno de los trabajos que se está realizando es ver en qué medida se puede trabajar con ese binomio también de tradición más innovación, es decir, mejorando las prácticas tradicionales, pero siendo más sostenibles y respetuosos con ellas. Y sobre todo una de las vías en la que estamos viendo que se puede implementar mucho mejor es a través de los IPAMs, los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial, que van centrados en patrimonio agrícola, ganadero, pesquero, salinero. Tenemos varios en España y ahora estamos trabajando desde ICOMOS con el MAPA, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, precisamente para su desarrollo en el país. Y estamos viendo obviamente que estos IPAMs pues tienen uno de sus ejes es precisamente el del turismo gastronómico, ¿no? Aquí podéis ver el paisaje de la uva pasa de Málaga o la huerta de Valencia, ¿no? El paisaje también de los olivares del Senia, las salinas de Añana. Y ahora estamos trabajando con las candidaturas de Montañas de León y del Valle Ricote en Murcia, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues comentaros que bueno, el tema de los IPANs, este es el caso de la Milpa Maya, que se ha presentado ahora y con UNESCO México precisamente estamos trabajando un proyecto de turismo sostenible comunitario. Y en el tema de la Milpa Maya, que es candidata a SIPAN, pues ha trabajado precisamente que sea uno de los puntos claves, ¿no? Y todo eso también lo articulamos con el Decenio de Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, en el que estamos ahora y que evidentemente pues todos los IPANs que habéis visto también se enmarcan dentro de este decenio. Con iniciativas como, por ejemplo, un centro etnogastronómico, el Yaxché, que está cerca de Mérida, en Yucatán, que podéis ver la milpa, en este caso cuando ya está cosechada, pero incluso hay relato del mismo territorio en las diferentes estaciones del año, ¿no? Y bueno, como desde este lugar pues explican a los turistas pues cómo se elaboran determinados platillos de la cocina yucateca. Y bien, me quedan dos objetivos más para comentaros. El de vida submarina, y diréis, bueno, ¿y esto de vida submarina cómo va vinculado con el patrimonio alimentario y el turismo, ¿no? Pues bueno, hay una de las metas, que precisamente es la meta 14.7, que busca esta línea,
Y, por ejemplo, pues bueno, tenemos desde propuestas de acuicultura, como puede ser el engorde de atún rojo, ¿no? Con las experiencias de bañarse entre atunes en la milla de mar, como una marca que se ha creado, por ejemplo, en el caso de Cataluña, de villas marineras, que eran villas con esa tradición histórica, donde se ha trabajado, por ejemplo, para la recuperación de los útiles, en este caso la cazuela catalana de hierro colado, que prácticamente pues, no se producía, y que estaba muy vinculado sobre todo con la cocina de barca, y sobre todo también con el tema de la memoria histórica, ¿no? Especialmente a través de los recetarios. Y en ese sentido, pues bueno, es una de las líneas de trabajo que estamos haciendo en el marco del Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales, que es este 2022, ¿no? Y aquí, pues bueno, uno de los temas claves que se ha realizado a través con fondos de cultura y de patrimonio, pero en este caso a través de los fondos europeos de pesca, que tienen también una línea para patrimonio inmaterial vinculado con los temas marítimos, ¿no? Y hemos estado trabajando pues, desde la Universidad de Barcelona con un museo virtual de la cocina de la costa catalana que coordinamos desde la universidad, ¿no? Lo que comentaba también antes, que era el tema de la memoria oral, ¿no? Toda esta cocina popular, sobre todo asociada a zonas agrícolas, rurales o pesqueras, pues con la excepción de algunos recetarios escritos de las cocineras de casas de familias benestantes, ¿no? que sabían escribir, la mayor parte de todas esas tradiciones, ¿no? De técnicas y de recetas son de transmisión oral, ¿no? Tanto de madres a hijas, como también de patrones de barca o de cocineros de barca a los marineros, es decir, o a los trabajadores del bosque, es decir, que tenemos todo un gran patrimonio por documentar, y sobre todo con gente mayor que se nos está yendo, ¿no? Y que pues, representa pues, a una parte de la historia que todavía está viva, ¿no? Pero que no la tenemos documentada precisamente por esa limitación de la transmisión oral. Y en el caso de este proyecto que hemos realizado en una primera fase en Blanes, Lloret de Mar y Tossa de Mar, pues ha sido muy, muy productivo. La segunda fase que estamos ahora con Barceloneta y Castelldefels, deciros que, por ejemplo, en Barceloneta se han recopilado más de 1000 recetas, y de estas más de 300 pues eran inéditas, ¿no? Con lo cual pues correspondían a periodos que la guerra civil pues marcó un antes y un después, sobre todo por el tema del abastecimiento de productos, ¿no? Y ha sido muy interesante pues poderlas reactivar. Y bueno, ya para finalizar, comentaros también que el ODS 17, que es el de las alianzas, es clave. Aquí podríamos decir que es fundamental pues, esa alianza público-privada con entidades del tercer sector, y también el papel de las universidades y de los centros de investigación. Y para mostraros un ejemplo, pues el de itinerarios culturales iberoamericanos, ¿no? Que promueve la OEI, y en el que, por ejemplo, pues, bueno, está España, que es uno de los países con más itinerarios del Consejo de Europa. Recientemente, pues este año se han incorporado la ruta de los cafés históricos europeos, ¿no? Y bueno, una de las propuestas que promueve pues, la Organización de Estados Iberoamericanos es pues, extender estos itinerarios europeos a América Latina, pero también crear nuevas iniciativas con iberoamericanas, ¿no? Y bueno, una de ellas con la que se está trabajando es el de las rutas de la transhumancia, ¿no? Que bueno, pues ya han comentó María Gúndez, ¿no? Que es una de las líneas de trabajo que se está haciendo. Y bueno, pues con ello agradeceros pues la participación, y si tenéis cuestiones pues a través de correo electrónico o las redes, y evidentemente en este espacio de debate que tenemos, y también bueno, me he ceñido al tiempo. Muchísimas gracias.